normas, introducir competencia en los servicios, descentralizar, privilegiar la misión objetivo sobre las reglas, dar prioridad al consumidor sobre el burócrata. En suma, prácticamente nada de lo que aquí se hace. Entre las nuevas propuestas, desaparecer la Secretaría de lo que yo llamo la disfunción pública, si no es simplemente reubicarla en otro lugar, sería en sí mismo un factor para agilizar el gasto público y el gasto en infraestructura, pero se requiere desaparecer subsecretarías, coordinaciones, direcciones generales, sobre todo muchos programas y fondos que se duplican, que no cumplen ningún objetivo ni se evalúan por ningún resultado. Por ejemplo, en cada estado de la República hay, por ejemplo, en la práctica, en agricultura, por decir algo, una secretaría estatal que se ocupa de la agricultura y en la práctica otra secretaría federal que también se ocupa de la agricultura. Las evaluaciones por resultados, en los que se ha avanzado mucho institucionalmente, realmente son excelentes estudios académicos que no se traducen en acciones correctivas. El sobreejercicio de gasto, además de trabas institucionales, evidencia la muy disminuida capacidad del Estado para evaluar proyectos y ejecutarlos. No hay ni siquiera un suficiente número de ingenieros. Un caso muy concreto es que no hay realmente una política social. Lo que hay es una multiplicidad de programas asistencialistas que transfieren dinero en efectivo, que en muchos casos tienen efectos no redistributivos, sino regresivos, que fomentan la informalidad y van, como aquí se ha dicho en la mañana, contra el espíritu de trabajo. Muchos estudios crecientemente apoyan que estas transferencias masivas no se han traducido ni en corrección de la desigualdad, ni entre personas, ni entre regiones. Lo que decía mucho el premio Nobel Sen, dan pescados, no enseñan a pescar. Podría desaparecer sin ningún problema Procampo. Me atrevería a decir que Seguro Popular también, que es un estímulo a la informalidad y que bajo ciertas reglas que tendrían que hacerse, bien podría, bajo cambios también en el seguro social, integrarse al mismo, con cambios radicales, por supuesto, en el seguro social para tener un sistema universal de salud, pero bajando cuotas obrero-patronales, y aquí sí habría una excelente motivación social para que un IVA parejo relativamente elevado sea el que sirva para financiar esto que sería una gran causa. Urge ya ahora reorientar oportunidades y consolidar buena parte de los programas agrícolas fragmentados. Orientarse en suma todo a fortalecer las capacidades de la gente, dándoles educación y salud. El presupuesto transfiere más de la mitad de los recursos de estados y municipios. El federalismo fiscal se ha convertido poco a poco en un feudalismo fiscal y quizás todavía más en un charolismo fiscal que esencialmente coincide en pasar la charola para recibir más recursos. Si hay falta de transparencia y rendición de cuentas y medición por resultados a nivel federal, lo es mucho mayor en estados y municipios. Esta es una tarea compleja, pues se requiere negociar elementos del pacto federal entre los tres niveles de gobierno. Obviamente, el mes que falta para aprobar el presupuesto no se puede hacer todo esto. Lo que se requiere es que haya un compromiso legislativo para hacer una verdadera reforma fiscal con fecha límite el año próximo, cuando la recuperación económica lo permite. Una reforma de verdad supone dos elementos: una crisis que ya tenemos, la recesión y la irreversible caída de los ingresos de petróleo. El otro va más allá del legislativo. Requiere un verdadero pacto social, lo que permitió a Chile o España avanzar en esta materia en forma decidida. Creo que desde luego foros como este, con el prestigio bien adquirido de Coparmex, puede contribuir a estos importantes elementos. Aquí pues algunas ideas para la reflexión y muchas gracias por su atención. Gracias. Ruego haga uso de la palabra Jorge Chávez Presa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Francis, por la presentación. Estoy muy agradecido por la invitación que se me ha hecho de participar en este encuentro empresarial que está titulado Atrevámonos a crecer y prosperar. Y pues muchas felicidades a todos ustedes por este 80 aniversario. Es algo que yo creo que habría que celebrar mucho más, porque sin empresas no puede haber crecimiento económico. Así también no puede haber crecimiento económico si no hay gobierno, y por eso quiero yo hablar al respecto. He organizado esta presentación alrededor de 4 preguntas. Una, ¿por qué concentrarnos en la eficiencia del gasto público? 2, ¿qué ha ocasionado la baja de los ingresos públicos? 3, ¿qué detona el gasto público? 4, ¿qué se puede hacer para elevar la eficiencia del gasto público? Empiezo por la primera pregunta de por qué concentrarnos en la eficiencia del gasto público, y quiero empezar por hacer un pequeño ejercicio de interacción con ustedes. Esta gráfica que está aquí, ¿ustedes qué creen que representa? La evolución de las ventas del disco de Michael Jackson, las reservas internacionales del país, el PIB per cápita de la última década del país, o ninguna de las anteriores. ¿Alguna sugerencia? No, es ninguna de las anteriores. Y déjenme decirles, y por eso concentro espacio en esto, les voy a dar una pequeña ayudadita. Ya estoy poniéndole números. Creo que a pesar, en 1999 aparecen ahí 24.916.6 millones. Y en el 2009, 14.307.7 millones. Otra ayudadita más. Son nada más y nada menos que las reservas de hidrocarburos probadas. Eso significa que en 10 años el país se ha chutado 10,000 millones, es más, 10,600 millones de barriles, y no ha aumentado la riqueza en el país, y carecemos de un motor de crecimiento propio. Esta es la gran desgracia del país. Y si lo vemos en términos de reservas probadas, lo vemos en términos de reservas probables y potenciales, una caída. ¿Esto qué significa? Que nos hemos comido patrimonio, lo hemos consumido en lugar de haberlo utilizado para invertir, con lo cual México no hubiera tenido desde hace muchos años un problema para crecer como hoy lo tenemos. La historia no termina ahí, la historia es un poco más dramática, porque si vemos rápidamente cuál ha sido la inversión que ha habido en petróleos mexicanos, en los últimos 10 años, más bien en los últimos 9 años, se han invertido 115,000 millones de dólares. Nunca habíamos invertido, desde la administración, sumando lo que se invirtió en Pemex, en la administración del presidente de la Madrid, del presidente Salinas, del presidente Zedillo, no habíamos invertido nunca tanto dinero, pero eso sí, tenemos menos reservas probadas, menos producción. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque la condición es que ahora México es más pobre, la hacienda pública es más pobre. Y esa es, para empezar, una muy buena razón para empezar a decir por qué necesitamos tener un gasto público mucho más eficiente. Voy a la siguiente razón. Tenemos una insuficiencia de ingresos. Francis ya de alguna manera aquí ya lo anticipó, pero la insuficiencia de ingresos a la cual yo me quiero referir es, vean cómo en los últimos años el gasto de operación del gobierno, y aquí yo no estoy consolidando el gobierno con sus paraestatales, es la operación del gobierno cómo está excediendo a los ingresos recurrentes, que son los impuestos tributarios. Y vean cómo esta brecha se ha venido ampliando, ¿no? Lo podemos ver en esa gráfica que está ahí de ingresos tributarios con gasto corriente. Podemos seguir con la siguiente gráfica, por favor. Vean aquí gasto corriente, más las participaciones, porque hay que recordar que de lo que se recibe de participaciones se entrega el 21% a entidades federativas y estos a su vez a municipios, cómo esto lo va excediendo.
Vean cómo la brecha también se ha abierto.